Bien, el día de hoy vamos a continuar con el contenido de ángulos, ya correspondiente a la unidad de geometría. Si nosotros logramos o bien recordamos la clasificación que tienen los ángulos, teníamos clasificación según sus medidas, según su posición, ¿ya? Según la suma de sus medidas, etc. Ahora bien, para la clasificación según su medida, tenemos las siguientes clasificaciones: ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo extendido, ángulo completo. Y cada una de ellas tiene cierta característica. ¿Y cuáles van a ser las características de ellas? El ángulo agudo, su medida es mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Por lo tanto, todo ángulo que esté dentro de este rango, entre 0 y 90, pasa a tener la clasificación de ángulo agudo. Y por favor, tengamos mucha consideración, dice mayor que 0, no dice mayor o igual a 0, dice mayor que 0, ¿ya? Y lo mismo dice menor que 90. Es distinto decir menor o igual a 90. ¿Por qué será distinto? Porque si no, en ese caso, si dijese mayor o igual a 0, incluiría el 0, lo cual por definición en ángulo agudo no lo incluye. Y el mismo caso si dijese menor o igual a 90, incluiría el 90, en este caso no lo incluye. Por tanto, el ángulo agudo es mayor a 0 y menor a 90. Dando la consideración de un ángulo 90 grados, cuando el ángulo tiene una medida exacta de 90 grados, aquel ángulo se llama ángulo recto. En cambio, si el ángulo es mayor que 90 y menor que 180 grados, el ángulo es un ángulo obtuso. Otro, otro punto más en esta clasificación tendríamos el ángulo extendido o ángulo llano, como lo vimos en la clase anterior. Extendido o llano, los dos nombres son correctos. Y un ángulo extendido o un ángulo llano es un ángulo cuya medida es de 180 grados. Además, tendríamos el ángulo completo, que su medida es de 360 grados. Entonces ahí nosotros nos encontramos con la clasificación según su medida: ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo extendido y ángulo completo. Cada uno de ellos tiene su definición correspondiente, de la cual ya la describimos, ¿ya? Y aquí tendríamos una parte gráfica, eh, una, para que lo visualicemos de una mejor forma. El ángulo agudo, dijimos, entre 0 y 90. Ángulo recto, lo que se ve ahí. Y ojo, lo que ahí aparece, ese cuadradito, entre comillas, es como yo identifico un ángulo recto. Cada vez que yo me encuentre con ese cuadradito, si lo podemos llamar así, entonces yo estoy en presencia de un ángulo recto, siempre. Acá tenemos la parte visual de un ángulo obtuso, que este ángulo va entre 90 y 180 grados. El ángulo extendido o ángulo llano, 180. Y por último, el ángulo completo, y eso es 360 grados. Bien, ahora trabajaremos con los ángulos adyacentes.
ángulos adyacentes. Y aquí debemos tener mucha atención, porque tanto los ángulos adyacentes como los ángulos opuestos por el vértice, y con el nuevo punto que voy a agregar, van a ser los tres puntos fundamentales para que nosotros desarrollemos la guía que debemos entregar la próxima semana, es decir, el próximo lunes, lunes 17. Entonces dice, los ángulos adyacentes, los ángulos adyacentes son los que están formados de manera que un lado en común y los otros que pertenecen a la misma recta. Mire, siempre debe haber una misma recta para dos ángulos, la misma recta. Y en esa misma recta se comparte el vértice, ¿ya? Ojo, acá se forma el ángulo BOA y también se forma el ángulo COB. Y ambos comparten el mismo vértice. Recuerde que el vértice es la letra que está al medio, en este caso el O, y en ese caso el O, que sería ahí. Ese sería el vértice. ¿Ya? Y en este caso son adyacentes. Son adyacentes. ¿Por qué son adyacentes? Si lo podemos hablar en un lenguaje más coloquial, es porque comparten una misma recta y es porque uno está al lado del otro. Un ángulo está al lado del otro. ¿Ya? Caso contrario, en este caso, que tiene un dibujo similar pero no igual. En ese caso, los ángulos no son adyacentes porque, ojo, no comparten una misma recta. No la comparten. ¿Ya? De hecho, estos ángulos no comparten nada. Pues son dos ángulos distintos. Son dos ángulos que, mire, de hecho ahí se nota la separación. Por tanto, no comparten absolutamente nada. Bien, y en este caso tampoco son adyacentes, y ya queda claramente que no son adyacentes, son dos ángulos diametralmente distintos. ¿Ya? Entonces, eh, como observación o como dice, dos ángulos adyacentes son siempre suplementarios. ¿Ya? Suplementarios. ¿Qué significa eso? Que la suma es 180 grados. Zapka, hola profe, perdón por llegar tarde. No se preocupe, lo bueno que llegó, y que no se preocupe. Bien, entonces, esa es la explicación de un ángulo adyacente, ¿no? Que eh, comparten una recta, comparten un vértice, y en palabras más coloquiales decimos que es un ángulo que comparte una recta, un vértice y que está uno al lado del otro. Bien, ojo, que siempre la figura que se va a formar en los ángulos adyacentes siempre va a ser la de un ángulo extendido o un ángulo llano, 180 grados. Siempre, 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 siempre. Bien, eh, luego tenemos los ángulos complementarios. ¿Ya? Los dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas son de 90 grados. ¿Ya? Y la suma de sus medidas son 90 grados. En el caso de los suplementarios, entonces la suma de sus medidas es 180 grados. Y además, en observación con el ángulo adyacente, también tendríamos los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice, les recuerdo que tienen la misma medida, porque comparten un vértice, ¿ya?, en común. Si podemos hacer un paralelo entre los adyacentes y los opuestos por el vértice, tendríamos lo siguiente, que el adyacente es el ángulo que tiene una misma recta en común,
que comparte un vértice y que uno está al lado del otro. En cambio, el adyacente, perdón, el opuesto por el vértice, es un ángulo que también comparte un vértice, pero uno está al frente del otro. ¿Ya? Uno está al frente del otro. Bien. Eh, luego tenemos lo siguiente. Y esto es lo nuevo, para que lo podamos visualizar. Ok. Tenemos ángulos formados por dos rectas y una secante. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice? Si intersectamos dos rectas con una secante, se forman de manera natural 8 ángulos, 4 en cada punto de intersección. Bien, que serían las dos rectas y la secante. Dos rectas y una secante. Ahí está la recta 1, recta 2 y la secante. La recta 1 la llamo por L1, la recta 2 la llamo por L2 y la secante la llamo por L3. Y ahí están los 8 ángulos formados. Que si lo podemos eh, detallar, sería ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que serían los ángulos que se forman en forma natural. Bien, ahora, quiero, y acá quiero preguntarle a usted, acá hay 8 ángulos, ¿ya? Quiero que alguien me diga, por favor, cuáles son los ángulos que están fuera de las rectas, afuera, afuera de las rectas. ¿Cuáles serían esos ángulos que están afuera de las rectas, teniendo en consideración que tenemos la recta 1, recta 2? Pero ¿cuáles son los ángulos que están afuera de las rectas? Agustín, 1, 2, 7, 8. Perfecto. Esos serían los ángulos que están afuera de las rectas, ¿cierto? Y ahora, y los ángulos que están adentro de las rectas, claramente sería 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Esos serían los ángulos que están adentro de la recta. Entonces, a partir de lo mismo, yo puedo decir, según lo que me respondió Agustín, que está perfecto, que los ángulos que están afuera de las rectas ahora los vamos a llamar los ángulos externos. Ángulos externos, que sería el ángulo 1, 2, 7 y 8. En cambio, los ángulos que están adentro de las rectas se van a llamar ángulos internos. ¿Ya? Y por favor tengamos la claridad de eso. Ángulo externo 1, 2, 7, 8. Ángulos internos 3, 4, 5, 6. Bien, entonces vamos a diferenciar y tener muy claro tanto los ángulos externos como los ángulos internos, siempre teniendo en consideración las rectas y las secantes. Entonces ahora vamos a comenzar a definir. Dice, se llaman ángulos correspondientes a los ángulos que tienen la misma ubicación en ambos grupos de 4 ángulos. De esta manera son correspondientes los pares 1 y 5, 1 y 5, 2 y 6, 3 y 7, 4 y 8. ¿Ya? Eso es la definición de ángulos correspondientes. Y ahora, por favor, preste mucha atención. Tiene que estar muy clarito en esto.
Hablamos de ángulos externos, ¿ya? Y los ángulos externos, si bien dijimos que era 1, 2, 7 y 8, pero ahora vamos a hablar de los ángulos alternos externos. ¿Qué significa alterno? Si yo tengo, por ejemplo, esa separación de L3 como una separación, yo no puedo decir que, y me fijo solamente en los ángulos externos, es decir, los ángulos de afuera. Yo no puedo decir que voy a alternar el 2 y el 7, no, porque si hay una separación, entonces tiene que haber uno de aquí y uno de acá, para que se cumple lo alterno. Entonces, cuando yo hablo de externo alterno, me tengo que fijar en los ángulos de afuera, pero debo alternarlos, es decir, 2, 8 y 1 y 7. ¿Ya? Esos serían los ángulos alterno externo. Me fijo en lo de afuera, pero lo alterno, uno de un lado y otro de otro lado. En este caso, 2 y 8 sería alterno externo y 1 y 7 también sería alterno externo. ¿Hay alguna duda ahí en eso, en esa explicación, alguna consulta? Algo que no haya entendido en tema de los ángulos formados por dos rectas y una secante, ángulos alternos externos. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar en el caso de los alternos internos? ¿Qué va a pasar en el caso de los alternos internos? ¿Dónde me voy a fijar? Me tendré que fijar entonces en la parte interior, en el 3, 4, 5, 6. Pero como bien dice también la definición o la categorización de este tipo de ángulo, alternos internos, entonces me fijo aquí. 3 y 5 sería un alterno interno y 4 y 6 sería otro alterno interno. ¿Ya? Entonces, lo nuevo del día de hoy es que hemos identificado los ángulos alternos internos y alternos externos. ¿Ya? Ahora, a partir de esta misma figura, vamos a identificar cuáles son opuestos por el vértice, vamos a identificar cuáles son adyacentes, vamos a identificar esos dos puntos para que podamos tener claridad. ¿Ya? Y mire bien, el 3 y el 1, el 3, no, partamos de la otra manera mejor. El 2 y el 1, esos dos, ¿qué serían? Serían ángulos adyacentes, porque compartan en una recta, comparten un vértice y uno está al lado del otro. El 2 y el 1 serían adyacentes. ¿Qué más me da otro ejemplo de qué ángulo adyacente se puede visualizar en la figura? Un ejemplo de cuál ángulo es adyacente que se pueda visualizar en la figura. 6, 5, bien, perfecto. 6, 5 tendríamos también, podríamos decir 7 y 8, que también comparten, sería adyacente. 3 y 4 sería la adyacente. ¿Ya? Opuestos por el vértice. ¿Ya? Ah, y ojo, adyacente, lo que me dice Vicente, 6, 5. Y recuerde que la suma de los ángulos adyacentes es 180 grados. Ya, opuestos por el vértice, y la recuerdo rápidamente su definición, comparten un vértice en común, uno está al frente del otro, en palabras más simples, y eh, tienen la misma medida. Entonces, ¿dónde yo puedo identificar un ángulo opuesto por el vértice en la figura? El 1 y el 3. El 1 y el 3. Uno al frente del otro. Y comparten un vértice. 1 y 3. ¿Cuál más tendría opuestos por el vértice? ¿Quién me lo puede escribir, por favor? 1 y 3 sería opuesto por el vértice. eh, Ahí está escribiendo 7 y 5. Perfecto. Bien. 7 y 5 también sería opuesto por el vértice. 7 y 5, 6 y 8, 2 y 4. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿ya? En este caso, yo con un solo valor, ojo, con un solo valor,
yo puedo determinar todo. Y ponga atención en esto. Si yo dijese que ese número 2 vale 30, ¿el uno cuánto vale? Si ese donde está el número 2 vale 30, ¿el uno cuánto vale? Ya, 150. Por tanto, el 3 también vale 150 porque es opuesto por el vértice. ¿Sí? Por tanto, el 4 es adyacente. ¿Cuánto me falta llegar a 150? 30. ¿Ya? Se va siguiendo 30. Ese 4 es alterno interno con el 6, por tanto tiene la misma medida. Entonces también vale 30. ¿Cuánto me falta para llegar a 180 para completar el adyacente? Sería 150. Y el 150 es opuesto con el vértice con el 7, por tanto este también vale 150 y ese vale 30. Por ende, con un valor yo puedo obtener todos los ángulos formados por esas dos rectas más la secante. Bien, Camila Núñez. Hola, profe. ¿A qué hora tenemos clase mi curso? A las 10:15 en esta misma sala. 10:15. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro y que lo expliquemos de inmediato? Ok, ok. Bien, continúo entonces. Camila, usted tiene clase en la sala número 2. En la sala 2 me parece que te tiene clase el día a esta hora con el profesor de historia. Así que vaya a la sala número 2 y ahí debería estar la clase andando. Ya. Ejercicio entonces en clases. Por favor, cuaderno y lápiz. Ya. Y vamos a ir haciendo ejercicios. No tienen alternativa, ¿ya? No los hice con alternativa. Quiero que los desarrollemos, ¿ya? Y ciertamente yo voy a dar un tiempo para que usted lo pueda eh, resolver. Bien, son de la misma categoría. Vamos aquí son ejercicios tipo guía. Por lo tanto, es necesario poder hacerlos ahora para que así nos vamos ya adaptando a lo que usted tiene que entregar eh, la, el próximo lunes. Vamos entonces a desarrollar estos ejercicios. Bien, necesitamos en este ejercicio, yo voy a dar siempre una pequeña introducción, una pequeña ayuda para que usted lo pueda ver. Identificamos primero, en este tipo de ejercicios debemos identificar qué tenemos. Ciertamente este es un ángulo, esto también es un ángulo. Estos ángulos, ¿en qué categoría estarían? ¿Cuál sería la categoría? Opuestos por el vértice. Perfecto. Como ángulos opuestos por el vértice, escuche bien, por tanto, yo este ángulo debo igualarlo a ese ángulo para obtener mi dato. Entonces, ¿qué hago yo? Eso es igual a eso y obtengo mi valor. ¿Cuánto es el valor de eso? Y ahí vamos a esperar un minutito para antes de dar la información, o más bien, perdón, la respuesta. Vamos a esperar un minutito para que alguien también lo pueda resolver. Entonces, igualo el valor de eso con eso porque son opuestos por el vértice. ¿Cuánto es el valor de X? Sapkan ya nos dio una respuesta, Sofía también nos dio una respuesta y vamos a esperar unos minutos, un minutito para que también eh, nos puedan dar alguna respuesta, algún otro compañero. Recuerde, opuestos por el vértice se igualan.
Jorge Pardo, 15 también. ¿Ya? Ahí, Benjamín, 15. ¿Ya? Está siendo como común el número 15. Bien, perfecto. La respuesta es 15, el valor de x. ¿Por qué? Entonces queda 2x menos 1 igual a 29. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Aplicar ecuación de primer grado, despejar. Despejar la ecuación. S menos 1 al otro lado pasa como positivo y quedaría 2x es igual a 30. Como el 2 está multiplicando con el x, pasa dividiendo y queda x igual 15. ¿Bien? Bien. Felicitaciones, Zapka, Sofía, Jorge, Benjamín. Y también a los demás que algunos también hicieron el ejercicio, pero no lo escribieron. Igual escríbalo, por favor, escríbalo ahí en la respuesta. Vamos al siguiente. Ya. Ojo, pregunto yo ahora. El x más 80 con el 70, ¿qué tipo de ángulos son? El x más 80 con el 70 adyacente. ¿Y cuál es la característica del adyacente? Que la suma de ambos ángulos es 180. Entonces, ¿cuál es el criterio de trabajar aquí? Eso más eso es igual a 180. ¿Ya? Eh, Ahí, por favor, me dice cuánto es el valor. ¿Cuánto es el valor de eso? Ahí me dice cuánto es el valor de eso. Jorge, en este caso hay que igualarlos o sumarlos. En este caso de los adyacentes, ¿usted qué hace, Jorge? Eso más eso igual 180. Eso más eso igual 180. En el caso de los adyacentes. ¿Cuánto entonces me está dando el resultado? Diego Vázquez 30, Sofía 30, Vicente 30. ¿Alguien más? Bien. Alternativa correcta 30. ¿Por qué? Porque queda x más 80 más 70 igual 180. Y ahí es el despeje y da 30. Bien. Siguiente. Ya. Aquí comenzamos a trabajar lo de hoy. O a resumir lo de hoy. ¿Cuáles son los valores de x y de y? ¿Cuáles son los valores de x y de y en la figura? ¿Quién me puede dar esa respuesta? Y atención, eso, ¿dónde más se copia? Ahí, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? Y este ejercicio está súper, está bien para aplicar, está ideal como para aplicarlo en una guía, en una prueba. ¿Cuánto es el valor? Les doy una pista.
Primero fijémonos acá, fijémonos ahí. Entonces 2x con 3x menos 70, ¿cuánto debe sumar todo eso? 180, ¿ya? Y ahí recién usted saca el valor de x. ¿Cuánto es el valor de x y cuánto es el valor de y? Un minutito doy para que pueda dar dicha respuesta, por favor. Aquí tendría que dar el valor de x y de y. X vale tanto, y vale tanto. Ya, aquí voy a dar al tiro, voy a dar la primera. X vale 50. X vale 50. ¿Por qué? Aquí yo hago la conclusión para el X. 2x más 3x menos 70 igual 180. Todo eso vale 180. Entonces queda 5x menos 70 igual a 180. 5x es igual a 250. Entonces el x vale 50. Con el x que vale 50, usted reemplaza aquí o acá y toma ahí el criterio para sacar el valor de los demás. Y el i vale, y el i vale, ¿cuánto vale el i? Sí, por supuesto. Mire, lo primero que yo me debo fijar en este caso es acá abajito. Estos son ángulos adyacentes. Por tanto, ese ángulo más este ángulo me debe dar 180. ¿Cómo yo lo expreso? 2x es igual, no, perdón, 2x más 3x menos 70 igual 180. 2x más 3x menos 70 igual 180. Y ahí usted por ecuación de primer grado obtiene entonces lo que es el valor de x. ¿Cuánto nos da? Sí, ahí tiene que, claro, ahí tiene que ser la ecuación de primer grado. La ecuación de primer grado o ecuación lineal. Fácil. Teniendo el valor de x, que el x vale 50, bueno, aquí lo puedo hacer yo. Mire, y preste mucha atención. El x vale 50, ¿cierto? Por tanto, ese de ahí vale 100, ¿sí? Ojo, siempre yo voy a reemplazar o trabajar con los números que más me acomoden. Entonces acá es más fácil, porque en cambio hacer 3 por 50 menos 70 no se complica tanto, pero es un poquito más extenso ese trabajo. Entonces, este ángulo vale 100, ¿ya? Vale 100. Si ese vale 100, el alterno externo sería el de acá arriba, que también valdría 100, ¿cierto? Por lo tanto, el de acá vale 80 completo, 80 completo, pero ya tengo 10. Entonces, ¿cuánto me falta? 70. ¿Cuánto vale el i?
70. ¿Se entiende? Entonces, acá, resumiendo y para que pasemos al ejercicio 4. Eh, Saco el valor de X, que es 50, 100. Alterno externo, 100. Acá me faltan 80. Como me faltan 80, pero ya tengo 10, el I vale 70. Y está listo. Siguiente, entonces. Ah, acá necesito saber el valor de X. Pero pregunta, el 3X, el 2X y el 5X, ¿qué son? Adyacentes. Por lo tanto, 3X más 2X más 5X es igual a 180. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Valor de X exactamente es 18. Bien, 18 es el valor de X. ¿Por qué? Porque tomo 3X más 2X más 5X es igual a 180. ¿Por qué igual a 180? Porque, ojo, es adyacente. Y ahí entonces tendría 3 más 2, 5, más 5, 10, que haría 10X es igual a 180. Y X vale 18. Bien la respuesta. Siguiente entonces. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta el momento? En estos 4 ejercicios que llevamos. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna inquietud? Ah, pero no se preocupe, sí, ahí se va tomando su tiempo. Sí, eh, en ese caso, Sofía, eh, no, pero mire, si lo importante de ahora es que se pueda entender el procedimiento a seguir. Sí, profe, me atrasé con el 3, entonces me voy un poquito más calmado en el desarrollo de los ejercicios, que me, si me apuro mucho, usted me dice y yo me freno un poco. Sí, profe, me atrasé con el 3. ¿Cómo se hace el 4? Ah, ya. En el caso del 4, tendríamos lo siguiente. Esos ángulos, el 3X, el 2X y el 5X, son ángulos adyacentes. Adyacentes. Por lo tanto, la suma de esos tres ángulos, todo eso me debe dar 180. Por lo tanto, ¿cómo lo expreso yo? 3X más 2X más 5X es igual a 180. Después sumo las X correspondientes y me va a dar 10X. Y esas 10X es igual a 180. Y ahí aplico lo que es la ecuación de primer grado. ¿Se aclaró esa su duda? Ángulos adyacentes. Perfecto. Ok. Seguimos entonces al siguiente. ¿Ya? Estos son solamente ejercicios para que los podamos hacer eh, para interactuar y tener una interacción mejor. Porque después de estos mismos, de hecho, muy similares están en la guía. Siguiente. Ya. Ojo acá. ¿Qué ángulo es ese? ¿Qué ángulo es eso? Ya. 90 grados.
¿Cuál es el criterio entonces para esto? Ese ángulo más ese ángulo es igual a 90. Ese ángulo más ese ángulo es igual a 90. ¿Por qué? Porque es 90 grados. Por lo tanto, ¿cómo usted lo va a expresar? X más 40 más 2x menos 10 igual 90. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Bien, X vale 20. X vale 20. 20. ¿Por qué? Y explico. X más 40 más 2x menos 10 igual a 90. Suma términos semejantes y al desarrollar entonces después queda, y al resolver queda X vale 20. ¿Dudas del ejercicio 5? ¿Preguntas del ejercicio 5? Sigamos. Ejercicio 6. Ahí dice 2x menos 80. La imagen salió un poco cortada. Y ahí X más 50. ¿Cuánto es la suma de eso? 180. ¿Cuánto vale X en ese caso? Es el mismo criterio que uno de los primeros ejercicios. La diferencia es que aquí está invertido. ¿Cuánto vale X? Valor de X. Ahí Agustín y Vicente nos dieron una respuesta. Vamos a esperar alguna otra respuesta. En este caso, tiene que tener claridad lo siguiente. 2x menos 80 más X más 50 es igual a 180. Bien, lo que nos dice Florencia, X vale 70. Perfecto. X vale 70. Bien, Jorge, 70. Ese es el valor. Bien, entonces,
eso es lo que tendríamos por el día de hoy.